y por ello damos gracias a nuestro Trino Dios, porque Él es quien nos ayuda, Él es quien nos bendice y Él es quien siempre está con nosotros, guardándonos en el hueco de su mano, perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros pecados, perdonando todo aquello que podemos hacer en este cuerpo de hombre, en esta humanidad, ¿verdad? Que no encontraremos la perfección hasta que seamos llevados a casa, hasta que seamos llevados con Cristo. Amén. Así que damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y su bondad y su fidelidad por todas las generaciones. Y damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder exaltarle, poder estar en esta mañana alabando su nombre, pero también estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo de Él. Y recuerde que la semana pasada iniciamos una miniserie que está titulada como El Dios que responde y está basada en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde estamos estudiando y viendo 3 verbos que ahí aparecen. Y hermanos, el domingo pasado le decía, pudimos ver estos 3 verbos y aprendimos la semana pasada que al pedir, hermano, Dios no se queda sin darnos respuesta. Cuando usted y yo pedimos, Dios no se queda sin darnos respuesta, sino que cada respuesta, ya sea un sí, un no o una espera, está gobernada por su sabiduría perfecta y su amor eterno. Está gobernada por su sabiduría perfecta, pero también por su amor eterno. Y algo, hermano, que debemos entender en esas respuestas que Dios nos da, es que su no siempre nos cuida. Ese no que podemos recibir de parte de Dios es por el cuidado que Él tiene para con nosotros, pero su sí, hermano, nos bendice cuando Él responde o nos da un sí por respuesta, nos bendice. Pero, hermano, su espera forma nuestro carácter. Cuando el Señor nos dice espera, está formando nuestro carácter. Y algo que forma de manera particular al estar esperando en la voluntad de Dios es que nos ayuda a ser pacientes, nos ayuda a estar firmes en lo que Él decide y en su soberanía, sabiendo que Él, hermano, tiene pleno control de lo que nos acontece. También aprendimos que el Dios que respondió ayer, hermano, ese es el mismo Dios, ese mismo Dios que sigue respondiendo el día de hoy. Así que el Dios que respondió ayer, hermano, hermana, es el mismo Dios que hoy sigue respondiendo nuestras oraciones, que hoy sigue, ¿verdad?, atendiendo nuestras súplicas. Ahora, algo que debemos recordar es que la vida cristiana no se sostiene solamente con palabras, sino en acciones que reflejan nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser una fe activa, una fe que se mueve ¿hacia dónde? Hacia aquel que todo lo puede. Jesús nos invita, hermano, a una relación viva con el Padre, y ahí en Mateo 7:7 nos muestra que la oración no es pasiva, sino es dinámica. La oración no es pasiva, sino es dinámica, porque dice pedir, buscar y llamar. Y en este día, hermano, vamos a detenernos y vamos a estudiar el segundo verbo, que es buscar. Así que vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7, y recuerde que leo para usted en Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a encontrar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y dice así, Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero a donde nos vamos a detener es en el segundo verbo, busquen y hallarán. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Tú que eres un Dios bondadoso, oramos que en esta mañana tú nos estés dando, Señor, ese entendimiento,
que abras nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, con atención y con reverencia. Haz que este momento, Señor, sea un encuentro contigo, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a buscarte con todo nuestro corazón y que nada nos distraiga de tu voz, Señor. Ayuda al débil predicador, Señor, para que sea fiel al texto y entregue de una manera fiel tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, porque oramos en los méritos y en el nombre de nuestro amado Redentor, Jesucristo. Amén, amén y amén. El tema de esta mañana lleva por título Buscar la persistencia de la prioridad. Ese es el tema del día de hoy. Buscar la persistencia de la prioridad. Y el versículo 7, en la parte B, dice, busquen y hallarán. Dice, busquen y hallarán. Y esto, hermano, buscar no es un acto, como le decía, pasivo, es un movimiento intencional. Cuando tú buscas, haces un movimiento intencional, implica salir de la comodidad, dar pasos concretos y abrirse camino hacia la presencia del Dios eterno. Y la mujer, hermano, de flujo de sangre que nos muestra Marcos 5, no se conformó solamente, hermano, con desear sanidad en su corazón. Ella no dijo, bueno, yo tengo el anhelo de que Cristo me pueda sanar. La mujer ahí en ese pasaje, en ese capítulo de Marcos 5, la mujer no dijo, yo sé que Dios me puede sanar. Yo sé, no dijo nada más eso, no se quedó en yo sé que lo puede hacer, sino que hizo la mujer, dice la historia, se abrió paso entre la multitud para poder tocar el manto de Jesús. Hoy obviamente ese pasaje muchos los desvirtúan de una manera errónea, pero es una ilustración del poder de Dios que está a la disposición de nosotros el día de hoy, ¿sí? El día de hoy. Entonces esa mujer se abrió paso entre la multitud hasta que logró tocar el manto de Jesús. Y aquí, hermano, déjame hacer un paréntesis, porque hay algo interesante en este pasaje o en esta historia de la mujer de flujo de sangre, y eso es que, hermano, nadie busca aquello en lo cual no tiene interés. Nadie busca aquello en lo cual no tiene interés. Hermano, si la mujer de flujo de sangre no hubiese tenido interés en ser sanada, sabía que Jesús lo podía hacer, pero si ella no hubiera tenido interés en Jesús y no hubiera tenido esa fe en que él lo podía hacer, hermano, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque nadie busca aquello en lo cual no tiene interés. Y cuando no hay interés, hermano, nadie se abre paso ante los obstáculos cuando están de frente. Cuando no hay un interés, cuando no hay algo que me motive, no me voy a abrir paso. ¿A qué obstáculos? Obstáculos como el temor, obstáculos como la duda, obstáculos como el miedo al qué dirán, obstáculos cuando escucho la voz de aquellos que se rindieron en su fe. Porque sin duda alguna, usted y yo vamos a estar rodeados de esas personas. Vamos a estar rodeados de todo eso. Por eso escucha esto. Si no hay interés, no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, no hay hallazgo. Sin embargo, hermano, cuando el corazón arde por Cristo, ningún obstáculo puede, hermano, detenerlo. Cuando el corazón realmente arde por Cristo, ningún obstáculo puede detenerlo. Siempre va a estar esforzándose, siempre va a estar en una búsqueda constante. Y el que busca con pasión, hermano, encuentra. El que se abre paso con fe, toca el manto. Porque nadie, hermano, que ha buscado el rostro de Dios con pasión, se ha quedado sin encontrarlo. Nadie que ha buscado el rostro de Dios con fervor, con pasión, con esas ansias de encontrarlo, nadie se ha quedado sin encontrar el rostro de Dios. Como dice Jeremías, capítulo 29, 13, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón y no de una manera superficial.
no de una manera como les decía hace un rato. La mujer de flujo de sangre dijo, bueno, yo sé que Jesús lo puede hacer, pero no se quedó ahí. Y a veces nuestra búsqueda es así, yo sé que Jesús lo puede hacer. Y teniendo ese conocimiento de que Jesús lo puede hacer, entonces se queda nada más ahí en lo superficial, en el conocimiento, en un conocimiento intelectual de que Él puede hacerlo, pero jamás nos movemos hacia una búsqueda intensa. Busquen y hallarán, dice el texto de Mateo 7:7. Dice, busquen y hallarán. Es una promesa, es una invitación a hacerlo, pero también nos da la promesa de que si lo hacemos vamos a encontrarlo, vamos a buscarlo. Y Hechos lo confirma de esta manera. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Y es que, hermano, el Dios que se deja encontrar es el mismo que hoy abre camino para tu vida. El Dios que se deja encontrar es el mismo que se abre camino para tu vida. Pero, hermano, debe haber, como te decía en un inicio, un interés real, no solamente un conocimiento, sino un interés en buscarlo, no solamente por una necesidad material, sino por una necesidad espiritual, donde yo pueda clamar a Dios para que Él me ayude a ser más como su Hijo Jesucristo, para que su carácter, el carácter de Jesús, pueda seguir siendo formado, para que su santidad pueda ser reflejada en mi vida. No solamente hablamos de cosas materiales, físicas o de sanidades. Entonces, el Dios que deja encontrarse es el mismo que abre camino para ti el día de hoy. Y eso, hermano, es buscar, avanzar con fe. Buscar es avanzar con fe, aun cuando hay obstáculos delante de nosotros. Eso es avanzar con fe, aun cuando hay obstáculos. Y durante todo este año que Dios nos permita vivir, hermano, esto lo vamos a necesitar día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque esa búsqueda, ese pedir, ese buscar, ese llamar, no es algo simplemente ocasional. Tiene que ser algo constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mayor anhelo, yo se los he comentado, que tenemos como cristianos es parecernos más a Cristo. Y para que podamos parecernos más a Cristo, todos los días tengo que estar pidiendo, todos los días tengo que estar buscando y todos los días tengo que estar llamando a aquel que me puede ayudar a ser más como su Hijo. Porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, ¿verdad? Y aún nos tiene que dar hasta con vapor para que se nos quiten las manchas en nuestra vida, hablando espiritualmente. Pero gloria a Dios, porque es así. Malo fuera, hermano, que no fueras al que plancha con excelencia, para quitarnos esas manchas que todavía están ensuciando nuestra santidad. Pero todo el año, hermano, lo vamos a necesitar. Y el punto aquí es que usualmente como creyentes solo vamos a pedir, a buscar y a llamar cuando tenemos una necesidad apremiante. Cuando solo tenemos una necesidad apremiante en nuestras vidas. Cuando ya no hay necesidad, dejamos de pedir, dejamos de buscar y dejamos de llamar. Y eso no debe de ser así. Tiene que ser una constante, como ya te lo decía hace un rato, porque esa búsqueda, ese pedir y ese llamar, es hazme más como tú, Señor. Juan el Bautista dijo que Él crezca y yo mengüe. La idea de Juan el Bautista no dijo, que yo sea más usado por Dios, que yo tenga yo más dones que otros hermanos, ¿verdad? Pero ¿por qué no dice que yo sirva yo más que los demás hermanos? Ahí sí nadie, ¿verdad? Queremos dones, queremos los focos, las lámparas, la atención hacia mí, pero ¿qué tal al servicio? Y todo eso que tú haces para el Señor no se va a quedar sin darte recompensa, amado hermano. Pero eso no debe ser el motor que te motive a servir. El motor que te motiva a servir debe ser el amor a Cristo, el amor hacia Él, que Él ya pagó nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Pero ese pedir, buscar y llamar va a ser siempre, hermano, hasta que Cristo venga. Obviamente, a lo mejor lo vamos a hacer con una mayor intensidad
cuando nos veamos presionados de alguna manera, cuando veamos que se arrecian las cosas. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Hermano, porque lo vimos en la pandemia. En un abrir y cerrar de ojos, tu entorno puede cambiar de manera drástica. Tú no lo sabes, Dios sí lo sabe, y Dios está en control de eso. Hermano, vimos, no sé si ustedes vieron en las noticias, pero hermanos que están en Chile, en 2 poblados de Chile, hermano, en una noche acabó la lumbre con todo su patrimonio. Hermano, la vida cambia así. Y no porque seas cristiano quiere decir que a ti no te va a acontecer nada de eso, o que no te pueda acontecer nada de eso. Pero tú y yo no estamos fundamentados sobre la arena, estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Aunque la tierra tiemble, dice el salmista, yo no me voy a mover. Porque mi confianza no está en lo que acontezca a mi alrededor, está en que Él está siempre en control absolutamente de todo lo que a mí me pueda acontecer. Y que al final del día, como veíamos aquella vez en la película, y decía Juan ahí en la película, Lucas, decía, solamente es un rato de dolor. Y abriremos los ojos estando en gloria con el Padre. Hermano, pero eso no omite también que no nos duela. Eso no omite que las tripas no nos gruñan. Eso no omite que no podamos empezar de nuevo desde ceros. Les reitero, estos hermanos en Chile, en estas 2 poblaciones, hermano, el fuego acabó con todos los 2 pueblos en una noche. O en días quizás, pero acabó con todo, hermano. Y no era una ciudad, era una ciudad donde había carencia. Y después de no tener nada, tener prácticamente absolutamente nada, hermano, es duro, es difícil, es difícil. Buscar, hermano, significa que no nos conformamos con palabras superficiales, ni con palabras, hermano, esporádicas. Buscar significa que nos lanzamos, hermano, hacia la palabra, hacia la perseverancia, a la comunión y a la obediencia. Buscar significa que nos lanzamos hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí encontramos sus promesas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi diestra no se ha cortado para poder bendecirte. Entonces allí encontramos en la palabra de Dios, ¿qué cosa? Las promesas que deben sostener nuestras vidas en tiempo de necesidad, en tiempo de flaqueza, en tiempo de debilidad, sabiendo que hay un Dios que se preocupa por su pueblo. Sabiendo que hay un Dios que se preocupa por su pueblo, pero tú y yo, en esa respuesta a Dios tenemos que perseverar en nuestra comunión, tenemos que ser intencionales en nuestra comunión, pero también tenemos que ser intencionales en nuestra obediencia, porque hermano, el que busca con superficialidad se queda sin fuerza y vacío. El que busca con superficialidad, dice la Escritura, que el que busca a Dios tiene que creer que le hay, que está ahí y que es galardonador de lo que le buscan. Si tú buscas con superficialidad, es decir, si tú buscas no creyendo en tu corazón que Él lo puede hacer, te vas a frustrar y vas a terminar cansado, vas a terminar cansada. ¿Por qué? Porque simplemente estás buscando, como decimos aquí en México coloquialmente, ¿verdad? Ruegas a Dios por un trabajo, pidiéndole que no lo encuentres. Así a veces cuando tenemos la necesidad. Señor, yo sé que tú puedes, pero. Y entonces dejamos muchas veces que la duda, la incertidumbre del mañana abogue la fe que debemos avivar en nuestros corazones para con Dios. Por eso se queda la persona sin fuerzas y vacía, sin recibir nada. El que busca con esporádica emoción se queda cansado, cansada y confundido. Pero Señor, pues no que tú te preocupas por tu pueblo. Y a veces no entendemos que Él dice, espera, te sigo formando, espera. Pero el que busca, hermano, a diferencia del que busca de esa manera, el que busca con perseverancia, ese encuentra vida abundante en Él.
El que busca con comunión intencional, ese encuentra gozo verdadero a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que pueda vivir a su alrededor o su entorno. El que busca con obediencia, ese encuentra un propósito eterno y firmeza en medio del camino. ¿Ves cómo hay una diferencia entre una forma de búsqueda y una búsqueda apasionada e intencional en él? John Piper, hermano, lo expresa de una manera poderosa. Él dice, la oración verdadera nos mueve a buscar la voluntad de Dios, no solo sus dones. La oración verdadera nos mueve a buscar la voluntad de Dios, no solo sus dones. Mateo 6:33, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que mencionan el versículo 32 y 31. O 31 y 32. Cristo mismo, hermano, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Él mismo vino a hacer eso. Cuando buscamos a Dios, reflejamos, hermano, el corazón de Cristo que nos buscó primero. Cuando buscamos a Dios, reflejamos el corazón de Cristo que, hermano, nos buscó primero. Y hermano, y aquí es donde tú y yo debemos de ser claros. Aquí es donde tú y yo debemos de ser claros. Debemos de ser claros porque como hijos de Dios, lo primero que debemos de buscar, hermano, no es lo material, no es lo económico, ni siquiera la sanidad física. Todo eso lo podemos pedir sin duda alguna al Padre. No estoy diciendo que el Padre esté peleado con eso. Todo eso lo podemos pedir, pero no es lo más importante en nuestras vidas. Sin embargo, no podemos, hermano, negar una realidad en medio de la necesidad de nuestras vidas. No podemos negar una realidad en medio de la necesidad, y es que podemos llegar a errar en el pensamiento y pudiéramos inclusive decir cosas como estas. Bueno, sí, pastor, pero yo he orado. Y pastor, parece que entre más oro, las cosas salen al revés. Pareciera, pastor, que entre más pido ayuda, menos la recibo. Entre más busco, menos encuentro. Y entre más llamo, las puertas no se abren, pastor. Y sé que es importante ir a la iglesia y leer la palabra de Dios y tener comunión, pero también necesito trabajar. Porque si no tengo un ingreso, pastor, ¿cómo voy a sostener mi vida y mi familia? Y cuando estás, hermano, hermana, envuelto en esta forma de pensamiento y ante la presión de la necesidad, el enemigo hace su trabajo. El enemigo hace su trabajo. Mueve a las personas que tienes a tu alrededor, tanto conversos como alguien que se amargó porque se rindió en su fe. Y pueden decirte cosas como estas. Dios no se va a molestar contigo porque no vayas el domingo para ir a trabajar. Los pastores siempre quieren que vayas para que dejes tus diezmos. Ellos no saben el sacrificio que tú haces para ganártelos. Tienes que ver por ti. Y ese pensamiento, hermano, hermana, parece lógico. Ese pensamiento parece lógico. Pero en la realidad revela una prioridad equivocada en tu vida. Lo único que revela es una prioridad equivocada en nuestras vidas. Porque la Biblia, hermano, nunca niega la importancia del trabajo. La Biblia nunca niega la importancia del trabajo. Al contrario, dice ahí en 2 de Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dios, hermano, nos llama a ser responsables, diligentes y buenos administradores en nuestras vidas. Él no está peleado con eso. Pero no tengamos un orden de prioridad equivocada en nuestras vidas. Por eso escucha bien esto. El trabajo, hermano, hermana, sostiene la mesa, ¿cierto o no? El trabajo sostiene la mesa, pero solo Dios sostiene tu vida.
Solo Dios sostiene tu vida. El ingreso paga las cuentas, sin duda alguna, pero solo Cristo da la paz al corazón. La comida, hermano, alimenta al cuerpo, pero su palabra alimenta tu alma. Alimenta tu alma. Jesús mismo lo dijo. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habacuc, hermano, en sus últimos capítulos dijo: aunque las vacas no den la leche y la tierra no produzca su fruto, aún con todo y eso, te he de alabar, te he de exaltar. Porque mi relación para contigo, mi amor para contigo, no depende de la provisión tuya. Depende de que tú eres Dios en mi vida. De eso depende. De eso depende. Y aquí está la diferencia, hermano. Los que no conocen a Cristo corren tras lo material, como dice Mateo 6:32, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. No te preocupes, dice el 31, por lo que has de vestir, por lo que has de comer. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, hermano, no así nosotros como hijos de Dios, porque tú y yo tenemos una promesa. Y esa promesa está en el versículo 33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? Las que acaba de mencionar en el 31 y en el 32. Dice: serán añadidas. Serán añadidas. No está diciendo tú vas a ir tras esas cosas. No está diciendo tú vas a ir y hacerlo. Obviamente hay una responsabilidad de nuestra parte, pero él dice, se van a añadir. ¿Cuándo? Cuando pongas en orden tus prioridades. Cuando pongas en orden lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que el Dios que se deja encontrar, hermano, es el mismo que hoy abre camino para tu vida. Porque Jesús, hermano, prometió: busquen y van a hallar. Es una promesa. Hermano, no es un quizás van a hallar. No es un engaño que está ahí. No es un esfuerzo vacío al buscar. Es una certeza respaldada por el carácter fiel de Dios. Es una respuesta, hermano, y es una certeza respaldada por el carácter fiel de Dios. Cuando alguien piensa, hermano, hermana, que buscar a Dios es pérdida de tiempo frente al trabajo, frente a la familia, frente a la necesidad, está invirtiendo las prioridades en su vida. Está invirtiendo las prioridades en su vida. Y escucha esto. El trabajo es un medio, pero Dios es la fuente. El trabajo es un medio, Dios es la fuente. El trabajo puede fallar, la familia puede fallar, el ingreso puede escasear, la salud puede quebrarse, pero el Dios que responde nunca te va a fallar. El Dios que responde nunca nos va a fallar, amados hermanos. Nunca. Por eso es que nuestra primera búsqueda debe ser Dios mismo, su reino y su justicia. Nuestra primera búsqueda debe ser Dios mismo, su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando buscamos su rostro, hermanos, hermanas, antes que sus manos, encontramos lo eterno antes que lo terrenal y lo pasajero. Cuando tú y yo buscamos primeramente su rostro antes que sus manos, es decir, antes que su provisión, sea cual sea, hermano, encontramos primeramente lo eterno antes que lo terrenal y pasajero. Buscar, hermano, es priorizar lo que realmente importa y transforma en nuestras vidas. Buscar es priorizar lo que realmente importa y transforma en nuestras vidas, porque buscar su presencia, porque debemos buscar su presencia más que su provisión. Porque la provisión, hermano, puede aliviar, escucha esto, la provisión puede aliviar un problema temporal.
La provisión puede aliviar un problema, una necesidad temporal, pero su presencia, hermano, hermana, transforma todo nuestro ser. Transforma todo nuestro ser. Israel, hermano, pedía pan y agua, pero Moisés clamó ahí en Éxodo 33:15, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. La diferencia está, hermano, en que la provisión sostiene al cuerpo, pero la presencia de Dios sostiene nuestra alma. Sostiene nuestra alma. Le decía el ejemplo de estos hermanos chilenos. ¿Qué los va a sostener el día de hoy? Si ya no tiene nada. Y si su confianza estaba en sus posesiones, en sus finanzas, hermano, su fe se quebrantó, se derrumbó sin duda alguna. Pero si ellos estaban puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano, aun cuando lo perdieron todo, su fe sigue firme en Cristo. Su fe sigue firme en Cristo. Y ahí es, hermano, en cada de esas situaciones, sean de esa manera gravosas o sean de una manera más simple, hermano, nuestra fe sigue siendo probada. Y esa fe en nuestras vidas va a seguir siendo probada hasta que Cristo venga. Hermano, porque de repente nos volvemos tibios, nos volvemos, hermano, apáticos, y siempre Dios va a querer avivar el fuego de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él va a usar el medio necesario para así hacerlo, para así hacerlo. Buscar su voluntad más que nuestros deseos, hermano. Nuestros deseos, hermano, son limitados y muchas veces son egoístas. Nuestros deseos son limitados y muchas veces son egoístas, pero, hermano, su voluntad es perfecta, es buena y es agradable, como dice Romanos 12:2. Jesús, hermano, en Getsemaní pidió que pasaran esa copa, ¿cierto? No, dijo, Señor, si tú quieres, pasa esta copa de mí. Ese era el anhelo, humanamente, de Jesús en ese momento, porque Jesús sabía lo que le iba a acontecer y sabía que no iba a ser nada fácil. Humanamente sabía que no iba a ser nada fácil. Hermano, a Jesús le dolió, porque Él era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y su deidad no omitió, hermano, el sufrimiento. Su deidad no omitió el dolor en su cuerpo. Dice que su cara era como una masa sanguinolenta, dice Isaías 53. No por haber sido totalmente Dios, y que es Dios. Hermano, no quiere decir que no le dolieron los latigazos. No quiere decir que no le dolieron los clavos que fueron clavados por tus pecados y mis pecados en sus manos. No quiere decir que no le dolieron. Pero Él sometió, hermano, su voluntad a la voluntad del Padre, cuando añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdí todo, Señor. No tengo nada que comer. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Quítame este dolor de bisagra, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Esa rendición, hermano, que Cristo tuvo, abrió el camino a nuestra redención, abrió el camino a nuestra salvación. Buscar su reino más que nuestra comodidad, hermano, porque el mundo nos empuja siempre a buscar el éxito, la estabilidad, y el mundo mide el crecimiento de las personas por la economía o las cosas materiales que posee. Y eso no da el valor a nadie. Eso solamente, como dijo Salomón, son vanidad de vanidades. Es pura vanidad, porque ¿qué de eso te vas a llevar? Bueno, no me voy a llevar nada, pastor, pero mire, aquí me ayuda a vivir cómodamente. Qué bueno. Pero el día que le sirvas a Cristo verdaderamente, valorarás más a Cristo que a tus posesiones. ¿Por qué? Porque si no estás como el joven rico. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. No obedeció a Dios cuando le dijo, ve, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Difícil es, dice la palabra, que un rico entre al reino de los cielos. Es mejor que el camello entre en el ojo de una aguja que un rico al cielo. Pero Dios también dio una esperanza para el rico y dijo, eso es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Dios puede hacer que el corazón
del rico no se haga pobre necesariamente, pero se haga generoso. Su corazón sea transformado y pueda tener y heredar la vida eterna. Entonces, el mundo es eso, el mundo hace eso. Pero Jesús dijo, y se lo repito, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los discípulos, hermano, dejaron redes y y fueron tras Jesús y siguieron a Jesús, dejaron sus redes, dejaron de pescar y fueron tras del Maestro. Y a mí me sorprende mucho eso cuando Jesús da su elección de sus 12. Me sorprende mucho porque, hermanos, dice que a todos les dijo, ven y sígueme. Y eso no era lo interesante. Lo interesante es que dice que cada uno de ellos dejó lo que estaba haciendo y se fue tras Jesús. No dijo, bueno, Señor, mira, es que yo soy cobrador de impuestos y no puedo dejar aquí mi trabajo. O sea, si lo dejo, Señor, mira, pues primero ya no voy a tener el ingreso que suelo tener, ¿verdad? Porque se consideraba algo malo en el cobrador de impuestos, algo así como el SAT del día de hoy, pero bueno. Lo sorprendente es que cada que él hizo el llamado, dijo, y cada uno de ellos dejó lo que estaba haciendo y fue tras Jesús. Hermano, ¿y cuántas veces tú y yo decimos, Señor, pero si me permites tantito esto? Pero si me dejas primero hacer aquello, pero si... Y cuando Jesús le dijeron eso, ¿qué le dijo? Señor, deja que primero entierre a mis padres y después te seguiré. ¿Qué quería decir eso? Señor, deja que mis padres crezcan, envejezcan y después se mueran, y cuando yo ya los haya enterrado hasta esos años, entonces te sigo. Dijo, yo no te estoy obligando. La decisión es tuya. Yo ya te hice la invitación. Hermano, ¿cuántas veces no nos portamos así con el Señor? ¿Cuántas veces no decimos eso con Dios? Ellos dejaron todo. Y lo que parecía, hermano, lo que parecía una pérdida, fue en realidad la ganancia más grande en sus vidas. ¿Por qué? Porque participaron del reino eterno. Por ellos, hermano, tenemos los evangelios. Por ello tenemos las cartas de Pablo. Por ello tenemos las cartas de Pedro, de Santiago, el Apocalipsis. Por ellos tenemos el Antiguo Testamento. Porque no pusieron en tela de juicio el llamado de Dios. No pusieron entre dos pensamientos el llamado de Dios. Ellos entendieron que era el llamado que Dios les estaba haciendo y fueron. Pero la promesa es que si buscamos, hermano, tú y yo, que si buscamos, dice que también vamos allá. Dice que también vamos allá. Ahí en el versículo 7 de Mateo 7:7 dice, busquen y hallarán. Busquen y hallarán. Entonces, es ahí, en esa palabra y hallarán, que encontramos, hermano, encontramos la esperanza que sostiene nuestra búsqueda. Es ahí en esa frase y hallarán que encontramos la esperanza que sostiene nuestra búsqueda. Jesús, hermano, promete que si buscamos de la manera correcta, hallaremos, porque Santiago dice, pides y pides mal para tus propios deseos egoístas, tus propias necesidades. Y Jesús promete, hermano, que si buscamos de la manera correcta, vamos a hallar. No es un quizás, te decía hace un rato, es una certeza, hallarán. Jesús no dijo, a ver si hallan, quizás van a hallar, a lo mejor van a hallar. No dijo eso, dijo, hallarán con seguridad y con certeza. No es un engaño, es una garantía divina, hermano, que el que busca va a encontrar. Que el que busca va a encontrar. No es un esfuerzo vacío, es una promesa, hermano, que respalda por el carácter fiel de Dios, que está respaldada por su carácter. Cuando buscamos su presencia, hermano, hallamos plenitud de gozo, como dice el Salmo 16:11. Cuando buscamos su voluntad, hallamos dirección, pero también hallamos paz, como dice Filipenses 4:6.
Cuando buscamos su reino, hermano, hallamos propósito eterno para nuestras vidas. Hallamos propósito eterno para nuestras vidas, como dice Mateo 6:33. La búsqueda, hermano, escucha, la búsqueda puede cansar. La búsqueda puede cansar. Dios promete que lo vamos a encontrar, ¿cierto o no? No te promete que no te vas a cansar. La búsqueda puede ser cansada, puede costar. ¿Qué te puede costar? Levantarte temprano, hacer un espacio para buscarlo. Eso va a costar en mi vida, organizar mis tiempos. Puede incomodar a alguien, pero la promesa es segura. Vamos a hallar. Amén. Entonces, no podemos cerrar el día de hoy sin hacernos estas preguntas. ¿Estoy buscando más la mano de Dios, es decir, su provisión física, material, económica, de salud, lo que sea? ¿Estoy buscando más la mano de Dios o estoy buscando más su rostro porque quiero estar con Él? ¿Estoy buscando más la mano de Dios o estoy buscando más su rostro porque quiero estar con Él? Nos mueve más el deseo de que Él resuelva mis problemas que el anhelo de conocer su voluntad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me mueven más mis deseos porque Él resuelva mis problemas o por el anhelo de querer conocer su voluntad en mi vida, la cual es agradable, es buena y es perfecta? Su voluntad. ¿Estamos persiguiendo lo que es cómodo y pasajero en lugar de lo que es eterno y transformador? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Lo que es cómodo, lo que es pasajero o lo que realmente es eterno y transforma mi corazón? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y hermano, podría ser que no hallamos porque nuestra búsqueda se queda únicamente en lo material y lo superficial y no en lo espiritual y lo profundo. Puede ser que no hallamos porque nuestra búsqueda se queda únicamente en lo material y en lo superficial y no en lo espiritual y en lo profundo, que es eterno. Entonces, para ir cerrando este tiempo, escucha esto. La verdadera búsqueda en la vida cristiana no se centra en lo material, sino en Dios mismo. La verdadera búsqueda en la vida cristiana no se centra en lo material, sino en Dios mismo, porque Él promete que quienes lo buscan de todo su corazón, lo van a hallar. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscarás de todo corazón. Dice Jeremías 29:13. Tú me vas a buscar, pero me vas a hallar, porque lo vas a hacer de todo tu corazón. Entonces, la verdadera búsqueda en la vida cristiana no se centra en lo que necesitamos, sino en Dios mismo, porque Él ha prometido, nuestro Dios, que si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos podido ver que buscar es el lenguaje, hermanos, de la prioridad. Buscar es el lenguaje de la prioridad y Jesús, hermano, nos asegura que si buscamos de la manera correcta, lo vamos a hallar. El mundo, hermano, nos dice que lo más importante es el trabajo, el dinero, la salud o la comodidad. Pero Cristo nos recuerda algo importante. Nos recuerda que lo más importante es buscar a Dios mismo, su voluntad y su reino. ¿Por qué? Porque cuando buscamos su rostro, hermano, antes que sus manos, escucha esto, encontramos lo eterno antes que lo pasajero.
Y quiero dejarte con esto en el corazón. El que busca a Dios primero, lo encuentra todo en Él. El que busca a Dios primero, lo encuentra todo en Él. Esa es la promesa que sostiene, hermano, nuestra fe. Esa es la promesa que sostiene nuestra fe. Esa es la esperanza que nos impulsa, hermano, a seguir caminando, aun cuando nuestros pies están cansados, pero con la mirada fija y puesta en Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda que nuestra búsqueda, Señor, no es en vano. Gracias porque en medio de la necesidad, las cargas, las luchas, tú nos invitas a buscarte primero y nos prometes que vamos a encontrarte, que vamos a hallarte, Señor, que hallaremos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos invertido las prioridades. Cuando hemos buscado más lo material, lo físico, lo terrenal, lo pasajero, antes que lo espiritual y lo eterno. Perdónanos por ello. Hoy queremos, Señor, volver nuestro corazón hacia ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que siempre, Señor, tú seas nuestra primera búsqueda. Ayúdanos a buscar, Señor, tu presencia más que tu provisión, tu voluntad más que nuestros deseos, tu reino, Señor, más que nuestras comodidades. Y que al hacerlo, Señor eterno, podamos hallar plenitud, dirección y propósito en ti, Señor, para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, en este día. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.